Buenos días, estimados, estimadas. Esta sería la segunda clase grabada de antropología política. La clase anterior habíamos visto el ejemplo de antropología del Estado a través de Coronil y su idea del Estado mágico. Les había pedido que resuelvan un foro como parte de la evaluación de esa unidad. Ahora vamos a aterrizar un poco los ejemplos de antropología de las élites, que también es un tema que hemos visto en la clase y que es parte fundamental de la antropología política. Las élites vistas desde la antropología. Habíamos visto algunos conceptos duros de lo que serían las élites desde la concepción antropológica. Así, por ejemplo, habíamos visto la concepción más política de Laura Nader, para quien el estudio de las élites es una posición más activista, más política, una creencia en que el mundo es desigual y que por lo tanto la antropología debería mirar más hacia arriba, hacia los que tienen el poder y los que concentran la riqueza, que hacia abajo, es decir, la pobreza, que ha sido, como yo les decía, la tradición antropológica. Vimos ese concepto, ¿no es cierto?, más político de la antropología de las élites. Luego vimos un concepto desde la perspectiva de la cultura, que es otro de los conceptos muy importantes de la antropología, la cultura. Short y Nugget nos hablan de cómo analizar a las élites a partir de lo que significa la cultura, y yo les había contado que la cultura tiene que ver con todo aquello que instituye, simboliza y crea el ser humano, desde el lenguaje, que digamos es la parte más básica que nos diferencia a los seres humanos de los animales, hasta la creación de una institución o de símbolos o del Estado mismo. Entonces, la cultura, ese es el concepto más general de cultura, pero la cultura obviamente incluye los mitos, los ritos, las formas de reproducción. Entonces, Short y Nugget nos habla de esas formas de cómo las élites se reproducen a sí mismas, cómo se convierten en esta, digamos, en esta población que, a pesar de que contiene menos personas de la población en general, son los que finalmente deciden cómo se comporta el resto, cómo se comporta la masa, cuáles son las creencias de esta, las creencias, las prácticas. Y en este sentido, habíamos dicho que ellos pueden dialogar con el concepto de élites de Bourdieu, porque Bourdieu también utiliza mucho el concepto de cultura para estudiar a las élites. El concepto de capital simbólico, por ejemplo. Entonces, la antropología estudia a las élites más desde esta perspectiva que desde la perspectiva económica, que sería más marxista. Por ejemplo, Bourdieu analiza cómo las élites francesas prefieren consumir ciertos espectáculos culturales como la ópera, mientras que las clases populares van al fútbol. Él hace o sea, este consumo de la ópera o de la lectura, la lectura de ciertas obras o la asistencia a ciertos espacios, él los llama o los conceptualiza como capitales culturales y capitales simbólicos. Más o menos de esto nos hablarían los autores que vimos. Ahora bien, hoy vamos a abordar otro de los temas importantes en la antropología, que es el parentesco. ¿Qué es el parentesco? Bueno, el parentesco es algo muy cotidiano para nosotros, obviamente, porque tiene que ver con las relaciones familiares. Pero la antropología ha utilizado este análisis de parentesco desde una perspectiva científica para estudiar las formas como nos relacionamos con nuestra familia y cómo aquello de alguna manera influye en la cultura, finalmente. Entonces, también es parte de este concepto de cultura, el parentesco. Ahora vamos a revisar este libro de Larissa Adler, Lomnis y Marisol Pérez.
Ellos analizan el parentesco de una familia de élite mexicana, una familia que tiene muchísimo poder económico y muchísimo poder simbólico en México. Y ellos lo hacen a través del concepto de parentesco. El estudio de ellos, de este libro, que está dentro de nuestro sílabo, se enfoca en la familia Gómez. En esta familia Gómez, que es una familia muy rica, que tiene mucho poder económico y político en México. Y el libro contempla el origen de esta familia y, digamos, toda su historia y cómo fueron teniendo poder económico y poder político en México. Entonces, ellas lo hacen a través de varias etapas, de 3 específicamente, desde 1910, luego van a la siguiente generación, 1950, y después se centran en la posguerra, en los 60, 70, llegan a los 80, el análisis de esta familia, que es una familia de élite. El concepto principal, según mi punto de vista, utilizado por las autoras, es el concepto de parentesco. Como yo les había dicho, la antropología vuelve, hace un estudio científico de las relaciones familiares y tiene un método para hacer este estudio. Entonces, por ejemplo, cuando uno como antropólogo quiere hacer una investigación sobre parentesco, lo que hace es casi siempre entrevistas a un miembro de la familia. Entonces, este miembro de la familia, el que tuvo entrevistas como antropólogo, se va a llamar ego. Aquí, por ejemplo, vemos, ustedes pueden ver este cuadro de parentesco, aquí está ego, que se le simboliza de esta manera un círculo pintado negro. Entonces, ego, por ejemplo, uno le pregunta cuando hace una entrevista en la cual quiere indagar las relaciones de parentesco, ¿qué posición ocupa ego en la familia? Aquí, por ejemplo, ego es del hijo. ¿Ya por qué? Porque su madre es la hija, porque su madre y su padre, serían su madre y su padre. Digamos, el género femenino se simboliza como un círculo, mientras que el género masculino se simboliza como un triángulo, pero a la persona que nosotros entrevistamos siempre es ego. Entonces, por ejemplo, digamos, este signo de igual es la relación matrimonial. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esta es la madre de ego que está casada con el padre de ego. Este es un cuadro de parentesco de relaciones de poliginia. Es decir, que el padre está casado, tiene dos matrimonios. Eso es muy, digamos, frecuente en algunas culturas. En nuestro país esto es frecuente en las culturas de Ashuar. Entonces, pero lo importante es que ego tiene, bueno, una madre, un padre que tiene a su vez otro matrimonio y ego tiene dos hermanos y dos hermanastros, por decir algo. Entonces, este es como un ejemplo del cuadro de parentesco y a través del cuadro de parentesco podemos analizar varias cosas. Las alianzas matrimoniales, las relaciones de consanguinidad, que son, digamos, las relaciones de sangre, o sea, la relación que yo tengo con mi hermano, por ejemplo, y las relaciones de afinidad, que no son de sangre, son afines. Entonces, la relación que yo tengo con mi esposo es una relación de afinidad. La que yo tengo con mis hijos es una relación de consanguinidad. Y así mismo se pueden ver estas otras formas, digamos, de alianzas matrimoniales que no siempre existen en Occidente. Por ejemplo, la poliginia. Y se pueden también analizar estas relaciones que son muy importantes porque están vinculadas a través de un mundo simbólico y ritual, que son estas relaciones, por ejemplo, con los ahijados o con los cuñados. No son de sangre, pero son, digamos, de afinidad. Entonces, el parentesco es digamos, un concepto muy importante en la antropología. Y el parentesco es utilizado por eso es que digamos, este análisis se diferencia de otros análisis políticos, digamos, desde las ciencias políticas o desde la sociología, porque las ciencias políticas y la sociología y otras disciplinas también han estudiado las élites. Eso nosotros lo hemos visto en la clase. Pero la forma como las élites son analizadas y vistas por la antropología es diferente. ¿Qué les diferencia? El concepto de cultura, que ya vimos la unidad pasada, y en este caso, bueno, obviamente el mundo simbólico, ritual, que también es parte específica de la disciplina antropológica, y en este caso el parentesco.
Entonces, obviamente, ellas hacen, o sea, digamos, del meollo por decirlo de alguna manera, el meollo del asunto del libro es el parentesco. Entonces, obviamente, ellas van analizando cómo se ocurren estas relaciones de parentesco de la familia Gómez en estas 3 etapas. Y también es interesante que ellas lo hacen desde el contexto de lo que pasaba económica y políticamente en México. Entonces, primero describen el contexto y luego qué pasaba y qué iba pasando con la familia desde la fundación de la familia. Y básicamente también, o sea, es como 2 historias, la historia del capitalismo en México y la historia de la familia en México. Eso es lo novedoso del libro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la primera etapa es cuando, o sea, bueno, abarca el porfiriato y la primera industrialización mexicana, y allí surge el primer empresario de la familia. Acordémonos que también la antropología se basa en o sea, toma prestado de este mundo mitológico y ritual. Entonces, a lo largo del libro vamos a encontrar esto. Por ejemplo, este mito del primer empresario de la familia que migra del campo a la ciudad y es exitoso en un negocio y va forjando su riqueza. Acordémonos que esto siempre ese es un mito recurrente de las élites, que ellas no heredaron, por ejemplo, ellos nunca te van a decir nosotros heredamos, sino que siempre hay el mito de que uno fue el que trabajó tanto que consiguió esa riqueza. Ya sabemos que eso es un mito porque ya sabemos que la forma de enriquecimiento en América Latina es la herencia. Entonces, digamos, el libro empieza con esta primera persona que a través de su trabajo empieza a generar su riqueza. Y de allí ellas van describiendo cómo crece la familia. Lógicamente, para que crezca una familia tienen que existir alianzas matrimoniales. Y acordémonos que las alianzas matrimoniales no son inocentes o no provienen de la historia de amor romántico, sino que también, y eso es algo que hemos visto en Antropología de las Élites, las alianzas matrimoniales tienen que ver con la reproducción de la riqueza en América Latina, especialmente. Entonces, obviamente, los matrimonios se van dando con mujeres, o sea, con estos, o sea, más o menos el mito es que hay los hombres emprendedores que se casan con las mujeres adineradas y va creciendo la familia y por ende la riqueza. Y por ende es el capitalismo, por decir algo. Entonces, también entonces hay estas formas de relación. Primero con mujeres adineradas y también con políticos importantes, porque eso es interesante porque así es como se conforman las élites. Matrimonios con mujeres igual de ricas o más ricas y permanentes relaciones con la política. Por eso es que habíamos dicho que también las élites siempre están adentro del Estado. Entonces esa sería como la primera etapa, cómo se van construyendo estas relaciones para que finalmente una riqueza se consolide. Y luego la tercera etapa histórica a la que se refieren las autoras es la posguerra, de los 60 a los 80, y cómo ellas van relatando cómo surgen estas grandes corporaciones, ¿no? Y cómo ellas también, o sea, como que desde una perspectiva antropológica van analizando los estilos de acumulación capitalista. Cómo esta familia o sea, porque obviamente lo hacen a través de la observación de la cotidianidad, de las historias de vida. Entonces, cómo esta familia va acumulando, cuáles son las formas de acumulación y cómo estas formas de acumulación de la riqueza tienen que ver con la cultura. Cómo van, digamos, cómo van construyendo sus negocios, cómo van manteniendo sus negocios. También analizan cómo la familia se divide entre los que estos emprendedores que generan mucha riqueza y crecen económicamente y los otros que no generan tanta riqueza, como que se estancan en sus negocios porque dejan entrar, eso también es interesante, porque estos que se estancan en sus negocios dejan entrar a factores externos, a personas externas al núcleo familiar, mientras que aquellos que mantienen así la familia monogámica y solo se casan entre ellos mantienen la riqueza. Y eso pasa mucho también con las élites latinoamericanas.
Entonces, esto, mientras que algunos hermanos se casan con hijas de otras poderosas familias empresariales, otros lo hacen con mujeres sin fortuna. Ahí se va perdiendo la riqueza, ¿no es cierto? Lo que reduce su gravitación en la red. Además, esta cuarta generación, porque acordémonos que son varias generaciones que ellos estudian, la cuarta generación tiene dificultades para adaptarse a los nuevos tiempos del capitalismo mexicano y a la presencia creciente de firmas transnacionales, porque ahí también vemos, o sea, a través de la historia de esta familia, vemos cómo se desarrolla el capitalismo en México, cuáles son sus etapas. O sea, primero negocios más bien, si se quiere, precapitalistas, y luego ya va entrando toda esta forma de capitalismo corporativista. Entonces también la familia, cómo los capitalistas se van adaptando a esto. Eso es así, de esta manera lo estudia la antropología. Cómo se van asociando no solo al Estado, porque al principio sí había una súper buena relación entre el Estado. O sea, siempre hay alguien de la familia que está en el Estado, por ejemplo. Siempre hay alguien de la élite que está en el Estado, y eso es una forma de proceder de las élites. Y así también cómo se van relacionando con las grandes corporaciones. Capaz no, así aquí, por ejemplo, los Wright, o sea, los dueños del Supermaxi, son unos, digamos, capitalistas exitosos porque se han seguido adaptando a las formas del capitalismo. Puede ser que otros que al principio eran exitosos, luego ya perdieron su fortuna porque no se adaptaron, algo así. Entonces, bueno, pero lo importante, como les decía, es esto del parentesco y esta solidaridad familiar. Es importante, muy importante para la acumulación de la riqueza, la solidaridad familiar, y aquí entra la importancia de la antropología, el momento de analizar las élites y cómo esta se diferencia de otras disciplinas. Los afectos son importantes dentro de la antropología, en este caso, de las élites. Entonces, ¿cuáles son digamos, los factores que contribuyen a esta solidaridad familiar de esta familia Gómez? Primero, que la empresa es familiar, y eso pasa mucho aquí. O sea, si ustedes indagan un poco cómo funcionan los Wright o otras o el lazo mismo, cómo funcionan estas relaciones de familia y empresa. Siempre se emplean a los familiares, son los que, digamos, la prioridad. Y esta familia es una fuente de relaciones patrón-cliente y de intercambio económico generalizado. Eso primero, siempre se van a emplear a los miembros de la familia. Y eso es una forma de mantener la riqueza, porque están en juego los afectos. Entonces, cuando ustedes van a una empresa y les dicen, esta es o sea, no les dicen, esta es la empresa, digamos, Supermaxi, sino que les dicen, esta es la familia Supermaxi. Es como que ahí ya entran en juego los afectos y las cosas cambian. Cambian porque cuando está en juego lo afectivo se pierde un poco la racionalidad, y por ende, al perderse la racionalidad y al entrar en juego más el afectivo, ahí entran allí otro tipo de elementos, como por ejemplo la fidelidad extrema. Yo soy fiel y leal a mi familia, entonces voy a dejar que me explote, más o menos de eso. De ahí también el género es importante en este libro, porque hay una presencia de varones dominantes que toman en serio su papel tanto como figuras públicas prominentes, cuanto empleadores y protectores de sus parientes, ¿no es cierto? La mayoría de los industriales y otros hombres de negocios comenzaron como empleados asalariados en el negocio. Eso es típico en los Wright. Los niñitos, desde niñitos trabajan ahí en los negocios, y luego van creciendo y a la vez eso es interesante, van creciendo y a la vez van escalando digamos, en su estatus de empresarios, hasta que ya cuando se casan ya son dueños de una empresa, más o menos. Así es como funciona. Entonces, luego ya son sus propios amos. Y los hombres tienen como papel de dueños de los negocios, de capitalistas, y las mujeres, en cambio, son las centralizadoras de los afectos.
Entonces siempre esas, y aquí hay unos personajes súper interesantes porque ellas, por ejemplo, se encargan de los almuerzos familiares, de que la familia esté unida, de estar enterada siempre de lo que pasa con la familia, de lo que pasa con estito y con no sé cuántito, y cómo o sea, ellas son las centralizadoras de los afectos. Y el afecto es muy fuerte en el caso de los capitalistas y de la acumulación, por eso que les dije, porque o sea, tú por afecto te puedes dejar explotar, obviamente puedes trabajar más horas porque es un negocio familiar, entonces, eso, y además de ellas son las que conservan la cultura, es el papel de las mujeres, y es el papel de las mujeres de élite. Aquí también, si ustedes ven, o sea, las familias de élite aquí también son un mundo aparte que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar cómo funciona, porque esas son las que se encargan, las que están todavía en el espacio privado de la casa, pero ese espacio es un espacio de mucho poder, la cocina, los almuerzos, las reuniones familiares, o sea, ahí se fortalece el afecto y por ende el negocio, están unidos. Entonces, obviamente hay una ideología, una cultura, otra vez, una vez más vemos este concepto de cultura, la ideología y el ritual, los rituales, los bautizos, los matrimonios, los almuerzos de los domingos, todos esos son rituales como para conservar la riqueza. Entonces, obviamente estos varones dominantes, empresarios, interactúan todo el tiempo con mujeres centralizadoras del afecto. Entonces siempre hay personajes, bueno, eso pasa en todas las clases sociales, pero digamos aquí lo diferente es que son centralizadoras también de la riqueza, o sea que el afecto y la riqueza van de la mano. Eso vamos a ver la próxima clase también con las élites italianas, que o sea, ahí vamos a ver que no es una cuestión solo de América Latina, sino que también es una cuestión de las élites de todo el mundo. Entonces, esos elementos. Entonces, hay un cruce entre el negocio familiar y la socialización de la familia. Una relación estrecha entre estos dos elementos. La reunión ritual de la familia. Eso es súper importante en nuestra cultura latinoamericana. Aquí también es muy importante. Pero o sea, por ejemplo, en las reuniones familiares circula la información, se reafirma la identidad distintiva que confiere la pertenencia a la familia. En este sentido, la familia Gómez ilustra la fusión de ideales familiares con estrategias económicas. Eso es súper importante. Es súper importante en la historia del capitalismo de América Latina. El empresario es este pater familia de la industria. Y la tendencia es que los puestos claves sean ocupados por los miembros de la gran familia del propietario. Los parientes desplazados por los hijos del propietario tienden a formar negocios subsidiarios o clientes de empresa troncal, usualmente con la ayuda de digamos, de este propietario. Existiría así una clara homología entre esta red de parentesco que les decía y las relaciones entre empresas familiares. Cada industria importante genera una red subsidiaria de empresas de clientes, cada una de las cuales es propiedad de un pariente cliente. Se dará en consecuencia una estrecha integración de las empresas con la familia. O sea, son varias empresas familiares que finalmente son parte de una gran red de parentesco. Así, el proceso de acumulación de capital se ve alterado más o menos cada 30 años por la muerte del empresario. Por razones de armonía familiar, los empresarios prefieren varias empresas medianas a una o dos grandes compañías modernas. Entonces, todas estas redes de parentesco lo que hacen, o sea, el papel que cumplen es que sea más fácil dejar a cada hijo como propietario de una empresa independiente. Pero obviamente va a contramano de los requerimientos de escala de producción planteados por las nuevas modalidades de acumulación. Por esto, la estructura de parentesco, que en una época fue la base del ascenso y consolidación de esta familia Gómez, con el cambio de estilo de acumulación resultó un factor de vulnerabilidad. Luego, ya cuando se moderniza el capitalismo. Así la empresa familiar adolece de una debilidad básica y es que tiende a poner la lealtad por encima del rendimiento. Esto les decía que los afectos también luego juegan en contra. O sea, pueden jugar a favor el momento en que por lealtad puede ser explotado, pero también pueden jugar en contra cuando necesitas que haya mucho rendimiento y no lo hay por el hecho mismo de que son familias.
Entonces, pero esto tiene que ver también con la transformación del capitalismo. Entonces, los empresarios Gómez mantenían a un gran número de parientes, gastaban dinero en los rituales y conservaban personal ocioso por el hecho de que son parientes y porque no daban, digamos, importancia a la ganancia, sino al afecto. Así, descubrimos que la gente desperdiciaba recursos valiosos y tomaba decisiones contrarias al beneficio económico para obtener ascendiente o satisfacer un anhelo de ser queridos por la familia o pertenecer al grupo. Eso es lo que te juegan los afectos finalmente. La gente quiere hacer dinero no porque este es el recurso clave del sistema económico, sino para demostrar su valía personal. Entonces, esto es premoderno también. Todo lo que tiene que ver con las relaciones de padrinazgo y de afectos también es premoderno. Entonces, tiene un límite. Ocurre que esto es típicamente capitalista. Nadie persigue el dinero por dinero mismo. Lo que se persigue es lo que el dinero consigue. Precisamente una de las innovaciones de la ética del capitalismo es que todo se mide a través del dinero y del capital, los estilos de vida, el prestigio y el reconocimiento social y la propia autoestima. La santidad, el heroísmo, la solidaridad, el talento, la belleza, la creatividad, todo cede terreno del dinero. Hay también una clara racionalidad económica en lo que los autores interpretan como desperdicios o derroches en la medida en que la empresa capitalista se reproduce y amplía entrelazada a las redes de parentesco. Entonces, las redes de parentesco hay que mantenerlas a través de inversiones en los miembros y en la red misma. El dinero que se gasta así es tan inversión de capital como adquisición de maquinaria, publicidad o diseño de redes de gestión. Entonces hay una relación existente entre este lujo y el capitalismo. Sin embargo, la posición de estas autoras respecto a este punto es ambigua, pues posteriormente admiten que el esfuerzo para mantener la red cuesta dinero. El consumo conspicuo y el estilo de vida lujoso no solo son un lenguaje simbólico que representan además una inversión. Esto por un lado. Por otro lado, lo que les decía, el análisis de género. Las mujeres administran las tradiciones y los rituales. Estos rituales se significan en los hogares, en donde se reúnen y propagan información acerca de la familia. Entonces, digamos, este papel de la mujer centralizadora es importante y de la maternidad, porque también ellas son responsables del cuidado de sus hijos. Hay toda una maternalización de las élites y es muy parecido a lo que pasa ahora con las élites, por eso es que ahora las mujeres conservadoras lo que quieren es cuidar a sus hijos y tener hijos y así reproducir no solo la riqueza, sino también la ideología. Eso es importante. Y la religión en este caso. Y bueno, son expertas en cuidado de hijos y a través de este cuidado de hijos finalmente se reproduce un montón de cosas. Obviamente las mujeres están en la casa y los hombres son los empresarios. Entonces es un modelo patriarcal finalmente de la vida. Entonces, finalmente el libro analiza las élites, cómo se reproduce la riqueza económica, cómo se constituye el capitalismo a través de estas relaciones de parentesco en las cuales entran los afectos, la solidaridad familiar, el papel de la madre centralizadora y del padre empleador finalmente y cómo, como les dije, el meollo del libro es el parentesco. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué está alrededor de este parentesco? Las personas que se incluyen, las que se excluyen, las alianzas matrimoniales, los derechos, las obligaciones, los roles de parentesco y todo está además atravesado por el afecto. Eso, entonces, una vez explicado el libro, vamos a resolver una serie de ejercicios durante esta semana respecto al libro. Primero puse unas preguntas en el Teams y otros ejercicios respecto a la antropología del dinero, también porque obviamente es la antropología de las élites, pero también está en juego el dinero, entonces también les puse una lectura específicamente que quiero que hagan un comentario de una lectura de la antropología del dinero. Eso, y el jueves vamos a revisar otro ejemplo de las élites de Como, que es un pueblito italiano
que es muy parecido a este porque también se basa en las relaciones de parentesco. Entonces vamos a estar esta semana con este tema. Y sí, desde ahora voy a hacer videos en YouTube, básicamente porque ahí siento que no estoy hablando sola, sino que estoy grabando, porque en el team siento a veces que estoy hablando sola. Entonces, no sé, me pareció mejor esta técnica, pero si es que no están de acuerdo, me avisan. Eso, chicos, una buena semana.